Pesadillas en HD. Eran las 3 de la mañana cuando el teléfono sonó, pero lo que escuché al otro lado de la línea me hizo desear nunca haber contestado. La voz de mi hermana Sofía, que había fallecido en un accidente automovilístico un año antes, me pedía ayuda desesperadamente. Al principio, pensé que alguien me estaba jugando una broma de mal gusto, pero la voz de Sofía era inconfundible. «Marcos, por favor, ayúdame. Estoy atrapada y tú estás en peligro», susurraba con un tono que helaba la sangre. La llamada se cortó abruptamente, dejándome en un estado de shock y confusión. Las llamadas continuaron durante varias noches, siempre a la misma hora. Cada vez que contestaba, Sofía me advertía de un peligro inminente, describiendo detalles que solo ella podría saber. Decidí investigar la historia de nuestra casa y descubrí que estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena. Esto explicaba los extraños fenómenos que había comenzado a notar: objetos que se movían solos, susurros en la noche y sombras que aparecían y desaparecían. Estaba claro que algo sobrenatural estaba ocurriendo y que la voz de Sofía intentaba advertirme de ello. Desesperado, busqué la ayuda de un médium que había sido recomendado por un amigo. El médium confirmó mis peores temores. El espíritu de mi hermana estaba atrapado y un espíritu maligno acechaba en nuestra casa. Juntos, organizamos un ritual para liberar a Sofía y protegerme del espíritu maligno. La noche del ritual, las energías en la casa eran palpables. Velas parpadeaban y una presencia oscura parecía moverse en las sombras. El médium comenzó a recitar antiguas oraciones mientras yo sostenía una foto de Sofía. De repente, el aire se volvió gélido y una figura sombría apareció en el centro de la habitación. El médium continuó con el ritual y tras un enfrentamiento tenso, la figura se desvaneció con un grito desgarrador. Sentí una mano cálida en mi hombro y supe que Sofía había sido liberada. La casa volvió a la normalidad y las llamadas cesaron, pero el recuerdo de esa noche quedó grabado en mi memoria para siempre. Supe entonces que había hecho lo correcto y que Sofía finalmente estaba en paz. Desde aquella noche, he sentido una presencia protectora en mi vida. Sé que Sofía está cuidándome desde el más allá. A veces, cuando estoy solo en casa, siento una brisa cálida y sé que es ella. La experiencia me enseñó a no subestimar el poder de lo desconocido y a valorar aún más a mis seres queridos. Aunque el miedo y la incertidumbre me acompañaron durante ese tiempo, finalmente encontré consuelo en saber que pude ayudar a mi hermana a encontrar la paz. Esta experiencia me cambió para siempre, recordándome que el amor y el vínculo familiar trascienden incluso la muerte. Cada noche a las 2 a.m., alguien tocaba mi ventana. La primera vez pensé que era el viento, pero lo que vi una noche cambió mi vida para siempre. Decidí quedarme despierta para ver qué estaba causando el ruido. A la hora señalada, vi una sombra moverse fuera de la ventana. Con el corazón en la garganta, abrí las cortinas y encontré a un niño pequeño con ojos vacíos y una expresión triste. Desapareció tan pronto como lo vi. Investigando, descubrí que hace años un niño había muerto en esta casa en circunstancias misteriosas. Decidida a descubrir más, investigué en la biblioteca local y encontré viejos artículos de periódico sobre la muerte del niño. Se llamaba Tomás y había caído por las escaleras de la casa bajo circunstancias sospechosas. La investigación policial no había llegado a ninguna conclusión y el caso se había cerrado como un trágico accidente. Sin embargo, los rumores decían que su espíritu seguía rondando la casa, buscando justicia. Me di cuenta de que el niño que había visto en mi ventana no era una alucinación, sino el espíritu de Tomás intentando comunicarse. Decidí buscar ayuda profesional y contacté a un experto en fenómenos paranormales. Le conté lo que había experimentado y accedió a venir a mi casa. Juntos realizamos una sesión espiritista para intentar comunicarnos con Tomás.
Durante la sesión, el experto empezó a hacer preguntas y pronto las respuestas se manifestaron en forma de golpes y susurros. Tomás nos contó que había sido empujado por un hombre que había venido a robar a la casa. El espíritu del niño no podía descansar hasta que su historia fuera conocida. Con la información que nos dio Tomás, contacté a la policía y les conté sobre el hallazgo. Al principio eran escépticos, pero después de reabrir el caso y encontrar pruebas adicionales que confirmaban la historia de Tomás, finalmente arrestaron al hombre responsable. Una vez que se hizo justicia, organizamos un ritual para ayudar a Tomás a cruzar al otro lado. Durante el ritual, sentí una paz inexplicable en la casa y supe que Tomás finalmente estaba en paz. Desde entonces, las visitas nocturnas cesaron y la casa se sintió más ligera. Aunque la experiencia fue aterradora, me alegro de haber podido ayudar al espíritu de Tomás a encontrar la paz. Su historia me recordó que a veces lo que más necesitamos es ser escuchados, incluso después de la muerte. A menudo pienso en Tomás y en cómo su persistencia y coraje llevaron a la justicia, y me siento agradecida por haber sido una parte de su liberación. Cuando mi abuela me dejó su muñeca antigua, no sabía que estaba heredando una maldición centenaria. La muñeca de porcelana tenía un vestido blanco y ojos azules que parecían seguirme a todas partes. Al principio, pensé que era solo una ilusión, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Objetos se movían solos, escuchaba susurros en la noche y sentía una constante sensación de ser observada. Una noche, encontré a la muñeca en una posición diferente a como la había dejado y supe que algo estaba muy mal. Decidí investigar la historia de la muñeca y descubrí que pertenecía a una niña llamada Isabela que murió trágicamente hace más de 100 años. Según la leyenda, Isabela había sido asesinada y su espíritu había quedado atrapado en la muñeca. Consulté a un historiador local que me contó que muchas personas que habían poseído la muñeca antes que yo habían experimentado fenómenos similares. La muñeca tenía una reputación de traer desgracias y terror a sus dueños, y comprendí que necesitaba deshacerme de ella lo antes posible. Intenté destruir la muñeca de varias maneras, pero cada intento solo parecía empeorar la situación. Los fenómenos paranormales se intensificaron y comencé a temer por mi vida. Finalmente, contacté a un sacerdote que tenía experiencia en exorcismos. Le conté mi historia y accedió a ayudarme. Juntos, realizamos un ritual para exorcizar el espíritu de Isabela de la muñeca. Durante el ritual, la casa se llenó de una energía oscura y las luces parpadearon violentamente. El sacerdote recitó oraciones y roció agua bendita sobre la muñeca. De repente, la muñeca comenzó a temblar y una sombra negra emergió de ella. Con un grito desgarrador, la sombra se desvaneció y la muñeca quedó inerte en el suelo. Sentí un alivio inmediato y supe que el espíritu de Isabela había sido liberado. Agradecí al sacerdote por su ayuda y finalmente pude deshacerme de la muñeca sin temor a que su maldición me siguiera. Desde entonces, mi casa ha vuelto a la normalidad y no he experimentado más fenómenos paranormales. Aunque la experiencia fue aterradora, me alegra haber podido liberar el espíritu de Isabela y poner fin a la maldición de la muñeca. La historia de Isabela y su trágico destino me enseñó a tener respeto por lo desconocido y a nunca subestimar el poder de lo sobrenatural. Ahora, cada vez que veo una muñeca antigua, no puedo evitar recordar lo que viví y sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me advirtieron que no entrara en el bosque de noche, pero la curiosidad me ganó. Ahora estoy atrapado y los susurros no me dejan en paz. Siempre había sido escéptico sobre las historias de terror que rodeaban el bosque cerca de mi casa. Una noche, decidí adentrarme en él para demostrar que no había nada que temer. Mientras caminaba entre los árboles, comencé a escuchar susurros que parecían venir de todas direcciones. Los susurros mencionaban mi nombre y me suplicaban que me fuera. Ignorando las advertencias,
seguí avanzando, intrigado y asustado a la vez. Llegué a un claro donde encontré una antigua cabaña en ruinas. Dentro, descubrí los diarios de un hombre que había vivido allí hacía muchos años. Los diarios narraban la historia de cómo había sido perseguido por los espíritus del bosque, quienes lo acusaban de haber profanado un lugar sagrado. Mientras leía, sentí una presencia inquietante a mi alrededor. Intenté salir del bosque, pero cada camino que tomaba me llevaba de vuelta a la cabaña. Los susurros se hicieron más fuertes y más amenazantes, y comencé a sentirme desesperado. Busqué entre los diarios una solución, y encontré un ritual que supuestamente podía apaciguar a los espíritus del bosque. Necesitaba recolectar ciertos elementos naturales y realizar una ceremonia en el claro. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, reuní los ingredientes y comencé el ritual. Encendí un círculo de velas y recité las antiguas oraciones descritas en el diario. De repente, el aire se volvió gélido y una figura oscura emergió de la niebla, observándome con ojos brillantes y acusadores. El ritual duró horas, o al menos eso me pareció. Finalmente, sentí que la energía oscura comenzaba a disiparse y la figura desapareció en la bruma. Los susurros cesaron y el bosque se sumió en un silencio inquietante. Exhausto y temblando, encontré mi camino de regreso a casa. Al cruzar el umbral, supe que había sobrevivido a una experiencia sobrenatural que nunca olvidaría. El bosque susurrante había intentado atraparme, pero había logrado escapar. Desde esa noche, no he vuelto a poner un pie en ese bosque. Las advertencias no eran solo supersticiones, y aprendí la lección de no desafiar lo desconocido. A veces, en mis sueños, todavía escucho los susurros y veo la figura oscura observándome desde la distancia, pero sé que mientras no vuelva a ese lugar, estaré a salvo. La experiencia me cambió para siempre, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y con las que no deberíamos jugar. Me mudé a un antiguo apartamento que venía con un espejo enorme. Desde entonces, he visto cosas en el reflejo que no deberían estar allí. La primera vez que noté algo extraño fue una noche, cuando vi una sombra moviéndose detrás de mí en el espejo. Me giré rápidamente, pero no había nadie más en la habitación. Pensé que era solo mi imaginación, pero pronto las apariciones se hicieron más frecuentes. Una noche, vi claramente a una mujer vestida de blanco en el espejo, aunque no había nadie más en el cuarto. Su presencia me llenó de un terror indescriptible. Decidí investigar la historia del espejo y descubrí que pertenecía a una mujer llamada Elvira, que había sido asesinada en ese mismo apartamento hace décadas. Según la leyenda, su espíritu quedó atrapado en el espejo, incapaz de encontrar paz. La historia me inquietó profundamente, pero también me dio la determinación de liberar a Elvira de su tormento. Consulté a un médium que tenía experiencia en tratar con espíritus atrapados. Le conté mi historia y accedió a venir a mi apartamento para ayudarme. La noche del ritual, el médium y yo nos sentamos frente al espejo. Encendimos velas y él comenzó a recitar antiguas oraciones. De repente, la habitación se llenó de una energía densa y las velas parpadearon violentamente. En el espejo, la figura de Elvira apareció más clara que nunca. Su rostro reflejaba tristeza y desesperación. El médium continuó con las oraciones y, lentamente, una sombra oscura emergió del espejo. La energía en la habitación se volvió casi insoportable y sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. El médium lanzó agua bendita sobre el espejo mientras seguía recitando las oraciones. La sombra negra se agitó y emitió un grito desgarrador antes de desvanecerse. La figura de Elvira se desdibujó lentamente hasta desaparecer por completo. De repente, el aire se sintió más ligero y las velas se estabilizaron. Supe entonces que el espíritu de Elvira había sido liberado y que el espejo ya no estaba maldito. Agradecí al médium por su ayuda y con su permiso me deshice del espejo, asegurándome de que nunca más atrapara a otro espíritu. Desde ese día mi apartamento ha estado en paz. Ya no veo figuras extrañas ni siento presencias inquietantes. Aunque la experiencia fue aterradora,
Me alegra haber podido ayudar a Elvira a encontrar la paz. La historia del espejo maldito me enseñó a respetar lo desconocido y a tener cuidado con los objetos antiguos que pueden tener una historia oscura. Ahora, cada vez que veo un espejo antiguo, no puedo evitar sentir una punzada de inquietud, recordando lo que viví y lo que aprendí de esa experiencia sobrenatural. Siempre me fascinó la casa abandonada al final de la calle, hasta que un día decidí entrar. Lo que encontré allí me persigue cada noche. Junto a un grupo de amigos, decidimos explorarla. La casa tenía fama de estar embrujada, y muchos decían haber visto luces y figuras extrañas en sus ventanas. Armados con linternas, nos aventuramos en su interior. Encontramos habitaciones llenas de muebles cubiertos de polvo y paredes con grafitis. A pesar de la tensión en el aire, continuamos nuestra exploración con curiosidad. Al llegar al sótano descubrimos un altar improvisado con velas y símbolos extraños. De repente, las puertas se cerraron de golpe y comenzamos a escuchar pasos y risas siniestras. Desesperados, intentamos abrir las puertas, pero parecía que estábamos atrapados. Una figura espectral apareció en la penumbra, observándonos con ojos brillantes y acusadores. Nos reveló que era el espíritu de un hombre que había practicado rituales oscuros en la casa y estaba atrapado allí. Sus ojos reflejaban una tristeza y una furia que helaban la sangre. Tuvimos que realizar un contrarritual para liberar al espíritu y escapar. Encontramos un libro antiguo en el altar que describía cómo realizarlo. Siguiendo las instrucciones, encendimos las velas y comenzamos a recitar las oraciones. La figura espectral comenzó a agitarse, su furia era palpable. De repente el suelo tembló y las paredes comenzaron a crujir. Las luces de nuestras linternas parpadeaban, creando sombras danzantes que aumentaban la atmósfera de terror. A pesar del miedo, seguimos adelante, sabiendo que era nuestra única oportunidad. El ritual duró lo que parecieron horas, pero finalmente la figura emitió un grito desgarrador y se desvaneció en el aire. Las puertas se abrieron de golpe y una brisa cálida recorrió el sótano. Supimos entonces que el espíritu había sido liberado. Salimos corriendo de la casa, nuestros corazones latiendo con fuerza y nuestras mentes llenas de lo que habíamos visto y sentido. Aunque habíamos logrado escapar, la experiencia nos dejó marcados para siempre. Cada noche, revivo en mis sueños los momentos de terror que vivimos en esa casa. Desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a esa casa. La evitamos, recordando el peligro y el miedo que enfrentamos. Las pesadillas son una constante y a veces siento que el espíritu aún nos observa desde el más allá, agradecido pero vigilante. La experiencia nos enseñó a no subestimar las leyendas urbanas y a respetar lo desconocido. La casa abandonada sigue en pie, una silenciosa testigo de los eventos sobrenaturales que ocurrieron en su interior, y una advertencia para aquellos que se atrevan a entrar sin saber lo que les espera. Encontré un diario antiguo en el ático de mis abuelos. Al leerlo, desaté una maldición que estaba oculta por generaciones. El diario pertenecía a un antepasado mío y narraba eventos extraños y aterradores que habían ocurrido en nuestra familia. Estaba lleno de historias sobre encuentros sobrenaturales, pactos oscuros y tragedias inexplicables. Fascinado y aterrorizado, pasé noches enteras leyendo cada página. Sin darme cuenta, al leerlo, activé una serie de eventos que desencadenaron fenómenos paranormales en mi vida. Poco después de empezar a leer el diario, comencé a experimentar fenómenos sobrenaturales, puertas que se cerraban solas, susurros en la noche y la aparición de figuras fantasmales. Cada vez que intentaba dejar el diario, sentía una atracción irresistible hacia él, como si algo o alguien quisiera que continuara leyendo. Descubrí que mi antepasado había hecho un pacto con entidades oscuras y la maldición afectaba a cada generación de nuestra familia. La situación se volvió insostenible y comencé a temer por mi seguridad y la de mi familia. Desesperado, busqué la ayuda de un experto en lo oculto
quien me indicó que debía realizar un ritual de purificación con mi propia sangre para romper el pacto. El ritual era peligroso y requería valentía y determinación. Con gran riesgo y sacrificio, llevé a cabo el ritual en una noche de luna llena. Encendí velas negras y recité las oraciones descritas en el diario mientras derramaba mi sangre en un círculo de protección. Sentí una presencia oscura a mi alrededor, observándome con furia y rencor. De repente, el aire se volvió gélido y una figura sombría apareció en el centro del círculo. Con un grito desgarrador, la figura se desvaneció y la maldición fue rota. Sentí una liberación inmediata y supe que había triunfado. Sin embargo, el ritual me dejó físicamente agotado y emocionalmente marcado. Agradecí al experto por su guía y quemé el diario, asegurándome de que nunca más pudiera ser leído por nadie. La experiencia fue aterradora, pero me alegré de haber puesto fin a la maldición que había afectado a mi familia durante generaciones. Desde entonces, mi vida ha vuelto a la normalidad, pero las cicatrices de la experiencia permanecen. A veces, en mis sueños, revivo los momentos de terror y siento la presencia oscura que una vez me acechó. La historia de mi antepasado y el pacto que hizo me enseñaron a tener respeto por lo desconocido y a ser consciente de las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, cada vez que encuentro un objeto antiguo, no puedo evitar preguntarme qué secretos y peligros puede ocultar. La experiencia me cambió para siempre, recordándome que el pasado siempre puede alcanzarnos de maneras inesperadas. Durante mi turno nocturno en el hospital, vi a una niña en el pasillo, pero cuando fui a buscarla, descubrí que no había ninguna niña ingresada. La primera vez que la vi, estaba parada al final del corredor, mirándome fijamente. Su vestido blanco y su rostro pálido me dieron un escalofrío. Me acerqué para hablarle, pero cuando llegué al lugar donde estaba, había desaparecido. Revisé los registros y confirmé que no había ninguna niña en el hospital esa noche. La experiencia me dejó inquieta y llena de preguntas. Las apariciones continuaron durante varias semanas. Cada noche, la niña parecía querer comunicarse conmigo, llevándome a lugares específicos del hospital. A veces, escuchaba su risa suave y otras veces susurros que parecían venir de las paredes. Empecé a investigar la historia del hospital y descubrí que, hacía muchos años, una niña había muerto allí debido a una negligencia médica. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, seguía vagando por los pasillos del hospital. Decidida a ayudarla, busqué más información sobre su caso. Encontré antiguos archivos que revelaban detalles sobre la tragedia. La niña, llamada Clara, había sido ingresada por una enfermedad menor, pero debido a un error médico, su condición empeoró y murió. Su familia nunca obtuvo justicia y el caso fue rápidamente olvidado. Con esta información decidí contactar a un experto en fenómenos paranormales para intentar liberar el espíritu de Clara. Le conté mi historia y aceptó ayudarme. Organizamos una sesión espiritista en el hospital, esperando comunicarnos con Clara y ofrecerle la paz que buscaba. Durante la sesión, el experto comenzó a hacer preguntas y pronto las respuestas se manifestaron en forma de golpes y susurros. Clara nos contó su historia, confirmando lo que había descubierto. Sentí una profunda tristeza por su sufrimiento y supe que necesitaba hacer algo para ayudarla a encontrar justicia. Contacté a las autoridades del hospital y les revelé los detalles del caso de Clara. Al principio eran escépticos, pero después de revisar los archivos y ver las pruebas, reconocieron el error y honraron la memoria de Clara. Solo entonces el espíritu de Clara pudo descansar en paz y las apariciones cesaron. La atmósfera en el hospital se volvió más ligera y todos sentimos una sensación de alivio. Aunque la experiencia fue aterradora, me alegra haber podido ayudar a Clara a encontrar la paz. Su historia me recordó la importancia de la justicia y la empatía, incluso más allá de la vida. A veces, en los pasillos del hospital, todavía siento una brisa suave y sé que es Clara, agradecida por haber sido escuchada y finalmente liberada.
Tomé una foto en una fiesta y al revisarla vi una figura que no estaba allí cuando la tomé. Lo que descubrí después me dejó helado. Durante una fiesta de cumpleaños, capturé varias imágenes con mi teléfono. La fiesta estaba llena de amigos y familiares, todos divirtiéndose. Más tarde esa noche, mientras revisaba las fotos, noté una figura sombría en el fondo de una de las imágenes. La figura no estaba presente cuando tomé la foto. Mostré la foto a mis amigos, quienes también quedaron impactados por la figura espectral que aparecía claramente en la imagen. Decidimos investigar la historia de la casa donde se realizó la fiesta. La casa tenía una reputación de estar embrujada y había sido el escenario de un asesinato años atrás. Un hombre llamado Eduardo había sido asesinado allí y su asesino nunca fue encontrado. Las historias locales decían que su espíritu seguía buscando justicia y al parecer había intentado comunicarse a través de mi foto. Empecé a experimentar fenómenos extraños en mi casa, como voces susurrando mi nombre y objetos moviéndose por sí solos. Sabía que necesitaba descubrir la verdad para apaciguar al espíritu de Eduardo. Contacté a un investigador paranormal y le mostré la foto. Él confirmó que la figura era probablemente el espíritu de Eduardo intentando comunicarse. Juntos, realizamos una sesión de espiritismo en la casa donde ocurrió el asesinato. Durante la sesión, el espíritu de Eduardo se manifestó y nos contó su historia. Confirmó que había sido asesinado por un hombre que había asistido a una fiesta en la casa. Eduardo no podía descansar hasta que su asesino fuera llevado ante la justicia. Con esta información, supe que tenía una responsabilidad de ayudar a resolver el misterio. Con los detalles proporcionados por el espíritu, contacté a la policía y les revelé lo que había descubierto. Al principio eran escépticos, pero después de revisar los archivos y encontrar pruebas que corroboraban la historia de Eduardo, reabrieron el caso. La investigación condujo a la identificación y arresto del asesino, quien finalmente confesó su crimen. Solo entonces el espíritu de Eduardo pudo descansar en paz. La atmósfera en la casa se volvió más tranquila y ya no experimenté más fenómenos extraños. La foto que había tomado se convirtió en una pieza clave para resolver un misterio de décadas. Desde entonces he tenido una nueva perspectiva sobre lo paranormal y el poder de los espíritus para comunicarse con los vivos. Aunque la experiencia fue aterradora, me alegra haber podido ayudar a Eduardo a encontrar la justicia que buscaba. La historia de la foto maldita me enseñó a tener respeto por lo desconocido y a valorar la importancia de escuchar y actuar cuando alguien, incluso un espíritu, pide ayuda. Cada vez que reviso viejas fotos, no puedo evitar mirar de cerca, preguntándome si alguna otra alma perdida está tratando de comunicarse desde el más allá. El viento susurraba mi nombre todas las noches, y cuando finalmente seguí los susurros, descubrí un secreto enterrado durante años. Vivo en una pequeña aldea rodeada de bosques. Cada noche escuchaba el viento susurrar mi nombre. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero los susurros se hicieron más insistentes y claros. Una noche decidí seguir los susurros, que me guiaron a un claro en el bosque. Allí encontré una antigua tumba sin nombre, cubierta de musgo y rodeada de flores marchitas. Sentí una presencia inquietante y supe que había descubierto algo importante. Decidí investigar más sobre la tumba y su historia. Pregunté a los ancianos del pueblo, pero todos parecían reacios a hablar del tema. Finalmente, encontré a una mujer mayor que me contó la historia de una joven llamada Elvira, acusada injustamente de brujería y ejecutada hace siglos. Su tumba había sido olvidada, y su espíritu inquieto parecía haber estado intentando comunicarse conmigo para contar su verdad. Sentí una profunda tristeza por Elvira y su trágico destino, y supe que debía hacer algo para ayudarla a encontrar la paz. Con la ayuda de la anciana, desenterré documentos antiguos y pruebas que demostraban la inocencia de Elvira. Descubrimos que había sido víctima de una conspiración y que su ejecución había sido un acto de venganza personal más que de justicia. Armados con esta nueva información,
organizamos una ceremonia en el claro del bosque para honrar su memoria y contar su verdadera historia. Invitamos a los aldeanos a unirse y explicarles la injusticia que había sufrido Elvira. Fue un momento emotivo y de reconciliación para todos. Durante la ceremonia, sentí una presencia cálida y reconfortante. El viento, que antes susurraba de manera inquietante, ahora parecía cantar suavemente, como si estuviera agradecido. Al final de la ceremonia, colocamos una placa con el nombre de Elvira en su tumba, asegurándonos de que su historia nunca más fuera olvidada. Desde ese día, los susurros del viento cesaron y el bosque se sintió más tranquilo y en paz. Los aldeanos, al conocer la verdadera historia, comenzaron a visitar la tumba de Elvira, dejando flores y recordándola con cariño. La experiencia me cambió profundamente. Me di cuenta de la importancia de la justicia y la verdad y de cómo las acciones de una persona pueden resonar a través del tiempo. La historia de Elvira y el susurro del viento me enseñaron a escuchar y a actuar cuando alguien, incluso un espíritu, pide ayuda. Ahora, cuando camino por el bosque, siento una conexión especial con la naturaleza y con las historias no contadas de aquellos que vivieron antes que nosotros. La experiencia me dejó una lección invaluable sobre el poder de la verdad y la importancia de honrar a los que fueron injustamente silenciados. Hola, pesadilleros. Si tienes alguna historia aterradora que te haya puesto los pelos de punta, no dudes en compartirla con nosotros. Mándala a pesadillasenhd@gmail.com y podrás escucharla en nuestro canal, narrada con todo el suspense y emoción que se merece. Si llegaste hasta el final del video, queremos saberlo. Deja tu like y un comentario con una X para que sepamos quiénes son nuestros valientes seguidores. Nos encanta leer sus historias y comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde el miedo cobra vida